Muchas gracias. En primer lugar, quería agradecerle a los organizadores la oportunidad de la invitación y la oportunidad de participar en esta mesa. Pues, creo que, como se ha visto, los ponentes que me han precedido con un altísimo nivel. Realmente la cuestión que trato es de responder a la cuestión principal de esta mesa, si realmente un mayor grado de conocimiento financiero potencia o facilita el emprendimiento. Quizás para ello he utilizado una revisión sucinta, pero una revisión de la Escuela de Organización. Creo que la Escuela de Organización han aportado mucho y nos han dicho mucho acerca de hacia dónde debemos de dirigirnos. Se ha evolucionado y eso lo tenemos recogido. Y también hemos considerado todo aquello que se le está exigiendo. Algunas de las cosas ya se han comentado desde otra perspectiva, pero a fin de cuentas, qué es lo que se le está exigiendo al empresario y qué es lo que a lo que el empresario debe de responder, no solamente ante él, sino también ante todos los grupos que interactúan con él, lo que se viene denominando en la literatura clásica los stakeholders. Para ello, pues vamos a hablar en primer lugar rápidamente, teniendo también en cuenta la limitación de tiempo, pues cuáles son, emprender, ya se ha dicho lo que significa. Vamos a comentar realmente cuáles son las dimensiones del emprendimiento. Emprender significa asumir riesgo, entre otras cosas, montar negocios y asumir riesgo, y principalmente las dimensiones, pues junto con la asunción de riesgo está la organización y la innovación. Lógicamente, la idea de todo emprendedor es reducir el riesgo que está asumiendo, y el riesgo, pues ya yo creo que está anticipado y ya es conocido por todos, se reduce, entre otras, pues fomentando la formación. ¿Cuáles son las causas que principalmente dificultan el emprendimiento? Se han analizado muchas. Podríamos hablar de cuáles son los emprendedores que triunfan. En la sesión anterior se ha comentado, y también se ha comentado que no era la mejor forma de entender el emprendimiento. Sin embargo, si analizamos por qué se dificulta o por qué el emprendimiento no llega a feliz término como se espera, ni atendiendo a todos los recursos que se le están dedicando, pues son varios motivos. Quizás el marco institucional no es el mejor, quizás la falta de motivación, quizás falta de capacidad de gestión, y hay un dato que destaca especialmente, que es las dificultades de financiación a la que se encuentran abocados los empresarios y las nuevas empresas, sobre todo, como ya se ha dicho anteriormente, en la fase inicial, pero luego se va repitiendo periódicamente en todas las fases. Prácticamente en estas fases iniciales solamente cuentan con el capital propio que pueden tener, lo que pueden conseguir si empiezan la actividad con los beneficios que van generando, y luego, por supuesto, con la ayuda de familiares, los amigos y los locos que se viene diciendo tradicionalmente como fuentes de financiación empresarial. A esta misma conclusión se llega desde otros estudios también recientes, por ejemplo, el informe G o el Eurobarómetro del año 2018 se viene a decir que prácticamente en los días de hoy, pues las causas por las que las empresas no funcionan adecuadamente son políticas gubernamentales, acceso a la financiación y normas sociales y culturales. Vemos que el acceso a la financiación y la financiación vienen siendo elementos reiterativos que dificultan que los emprendedores puedan llevar a cabo su actividad. Y quizás sea uno de los elementos que habrá que tratar de apoyar para que en el futuro este tipo de iniciativas se puedan solventar, teniendo en cuenta que hay otros parámetros que no solamente son el acceso a la dificultad, la dificultad de acceso a los que también nos referiremos. ¿Qué perfil es el que se ha estudiado que debe de tener el emprendedor o que tiene el emprendedor? Bueno, pues aparte de cuestiones como el género, en los que se ha demostrado que quizás por ser más conscientes las mujeres emprenden menos que los hombres, quizás toman decisiones más racionales y no entran en decisiones irracionales, como ya se ha comentado anteriormente. También la percepción que tiene
sociedad española acerca de la cultura y del emprendimiento, o quizás también a los niveles de educación. Se dice que conforme aumentan los niveles de formación, parece que se asume mejor la tolerancia al riesgo y se toman mejores decisiones. Y, por supuesto, se tiene muy en cuenta, y hay que tener muy en cuenta, que en toda esta dinámica la capacidad del empresario es una variable fundamental que va a permitir el tomar decisiones en todos los ámbitos. Y entre las decisiones en todos los ámbitos, pues nos vamos a encontrar con la propia capacidad que van a tener de buscar la alternativa financiera que mejor se adapte a su proyecto. Y en este sentido está muy claro que el desconocimiento es uno de los factores que en principio pues, más va a perjudicar el propio proceso de creación de empresas. Y esta idea, frente a los estudios que hemos comentado anteriormente, es muy antigua. Penrose es un autor muy clásico de organización de empresas, lo dijo hace mucho tiempo y realmente parece que en todos estos años no se ha aprendido lo suficiente acerca de este tema. Si analizamos un poco las escuelas de organización, nos encontraríamos con una también muy clásica, la teoría general de sistemas, en la que nos plantea qué decisiones son las que tiene que tomar un emprendedor o un empresario. Y tiene que decidir sobre qué fondos tiene que comprometer, tiene que decidir sobre qué tiene que invertir, qué activos tiene que comprar, tiene que decidir sobre cómo financiar y tiene que decidir o tiene que estudiar cuáles son los efectos que tienen esas decisiones en todas las demás que están vinculadas a precios, costes y resultados. Por tanto, tiene que tener una idea clara del negocio que va a atender, pero al mismo tiempo tiene que tener una idea muy clara de cómo va a conseguir todos los recursos que va a necesitar. Tiene que cuantificarlo y tiene que tiene que hacer el ajuste adecuado para que su empresa pueda funcionar. Al mismo tiempo, también se ha comentado anteriormente, hay otro grupo, digamos que son las decisiones que toma el empresario, pero al mismo tiempo el empresario tiene que dar respuesta a mucha gente y tiene que dar respuesta, entre otros, a los inversores y tiene que dar respuesta a la banca y tiene que dar respuesta incluso a los amigos a los que quiere convencer para invertir o tiene que dar respuesta a los business angels que van a prestarle el dinero para que participen en su negocio o a la sociedad de capital riesgo. Y lo que tiene que darle es una información de cuál es el nivel de inversión que van a necesitar, de cuál es el riesgo que van a asumir, van a tener que, de alguna forma, justificar cuáles son los conocimientos que tiene de ese negocio, del mercado y, en general, de la rentabilidad de la empresa. Por tanto, creo que estamos en una situación en la que las exigencias, ya no solo como propia necesidad vital del emprendedor, sino las propias exigencias del medio que nos está rodeando, pues hacen que este tipo de información sea más importante para los propios empresarios. Toda esta información, de alguna forma, la vamos a resumir, ya se ha comentado antes, en los estudios de viabilidad. Quizás aquí habría que... Pues no sé, habría que lanzar una advertencia importante. Generalmente los estudios de viabilidad se habían considerado como, no sé, como un mal que tenían que asumir las empresas para conseguir que le dieran una financiación. Y se hacían los estudios, pues prácticamente incluso algún autor francés decía que todos los estudios de planificación se hacían para no ser utilizados posteriormente. Obviamente, con esa mentalidad, pues no sirve de nada un estudio de viabilidad. Sin embargo, afortunadamente hoy con los medios informáticos, los estudios de viabilidad bien estructurados nos van a dar una idea, no solamente y van a incorporar las cuestiones de viabilidad técnica, legal, comercial u organizacional, sino que la parte económico-financiera tendrán que integrar toda esa información y nos permitirá tomar decisiones de análisis de sensibilidad en el sentido de cómo afectaría cualquier cuestión que ocurra en el medio ambiente en el propio proceso empresarial. Esto en todos los ámbitos nos ahorraría mucho disgusto y en el ámbito empresarial obviamente también nos haría un gran favor, puesto que nos permitiría adelantarnos a los acontecimientos y saber a qué decisiones se va a enfrentar y cuáles son las más sensibles para nuestro negocio. En este
En esta situación, obviamente, hay que incorporar pues, todas las novedades que parece que los estudios de viabilidad no recogían en épocas anteriores, como son todos los estudios de desarrollo sostenible, economía circular, etcétera. Pero aquí, nuevamente, las teorías de organización nos apoyan, nos ayudan y nos dicen que, desde teoría general del sistema, por ejemplo, que realmente las empresas tienen que tener en cuenta el sistema en el que viven, porque realmente si el sistema desaparece, pues realmente la empresa no tiene mucho sentido. Y en esta misma línea también pues, se incorporarían los nuevos estudios, los nuevos planteamientos de estudios de viabilidad, como por ejemplo el que se sintetiza en el lienzo de Canvas, que en definitiva pues, viene a recoger de una forma sintética y quizás de una forma interesante, puesto que en un primer momento no nos obliga a hacer grandes cálculos, pues todas las variables propias que hemos comentado y nos hace reflexionar sobre realmente la importancia que tiene toda la información, entre otras financieras, para que nuestro proyecto nos indique si es viable o no es viable. Pero además de todo esto, las últimas incorporaciones, una de las últimas incorporaciones o escuelas que se están incorporando al apoyo de la propia organización empresarial, nos encontramos en la teoría de recursos y capacidades dinámicas, en la que nos dice que todo está muy bien, que todo lo que sabemos está muy bien, pero que como estamos en un entorno dinámico, pues todo cambia. Y lo que sabíamos hoy posiblemente para mañana nos sirva, pero menos. Y lo que vaya a pasar pasado mañana tampoco es muy conocido. Por tanto, la empresa no solamente tiene que estar preparada para lo que hizo ayer, sino que tiene que estar preparada para el futuro, para lo que se nos viene encima. Y ahí es donde tiene que establecer algún tipo de mecanismo para conseguir que ese proceso continuo de cambio, y si en el cambio incorporamos al sistema financiero, pues qué decir de la velocidad a la que tienen que adaptarse ante las nuevas situaciones. Y en este sentido es fundamental obtener unas capacidades que permitan ese aprendizaje continuo, que no nos quedemos en un solo plan de viabilidad, sino que vayamos siendo capaces de adaptar ese plan de viabilidad al futuro de nuestra organización y tomemos decisiones que sean coherentes. Y para finalizar, pues yo creo que la conclusión resulta obvia. Las competencias financieras son importantísimas en nuestras organizaciones. Se trata de generar valor, ya no solamente es generar beneficios, que es importante, sino generar valor y después también al mismo tiempo se generan beneficios. Pero crear valor es fundamental para todos y afortunadamente en este sentido hay que conseguir un capital intelectual y parte de ese capital intelectual está en esa parte está el conocimiento financiero, que de alguna forma tiene que suponer unas ventajas competitivas y sostenibles para nuestras organizaciones y que tiene que extenderse más allá del momento actual y presente. Con lo cual, yo creo que la conclusión resulta obvia. Es fundamental tener conocimiento financiero, es fundamental tener educación financiera para poder atender a todo lo que se nos está exigiendo a nivel empresarial. Muchas gracias.